No, no, bueno, algo de eso hay, pero démosle un enfoque más general. En el 2019, en la elección general entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, sin llegar al balotaje, en la general suman 88 puntos del electorado, Sí. 48-40. Hoy las dos coaliciones principales no llegan a los 70 puntos, están en alrededor de 65-66 puntos. Y por otro lado aparece Javier Milei o Avanza Libertad con 20 puntos de intención de voto a nivel país. Es decir, de un escenario de 2 estamos pasando a un escenario de 3. Ese escenario de 3 significa que hay balotaje. Y si hay balotaje, puede ser que entre cualquiera de los tres. La situación hoy es que entran las dos coaliciones, oficialismo y oposición, y Javier Milei está un poco por debajo. Pero es el que tiene el techo más interesante, porque cuando vos le preguntás a la gente respecto al principal problema que hoy tiene la Argentina, te dice el principal problema de la Argentina es la inflación. Y su principal problema personal, mi principal problema personal es la inflación. Es la inflación. ¿Por qué? Por el aumento del costo básicamente de los alimentos, pero fundamentalmente por el ingreso. El ingreso no le alcanza para llegar a fin de mes. Hubo sustitución de todos el comportamiento de compra, tanto en esparcimiento, en alimentación. Pero hubo un indicador que es terrible, vos fijate. Bueno, primero hay un trabajo muy interesante de Alessio Berenstein, hecho en los sectores populares, sectores a los cuales al 50% de ellos no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Pero hay un indicador muy interesante que obtuvimos con Sheila Wilker en nuestro trabajo mensual, que es termómetro de la clase media, es que cuando le preguntamos al total del electorado pertenencia de clase, a qué clase social pertenece, ¿Qué dijeron? y nos fijamos qué contestan los de clase media, que nosotros sabemos que son estructuralmente de clase media, Sí. pues los venimos siguiendo desde hace años. ¿Qué te dicen? El 20% de los de clase media te dicen que pertenecen a clase baja. Es clase media empobrecida por ingresos. Y ese es el proceso. ¿Y lo de los reconoce? últimos ¿Lo 2 años. reconoce? No, te lo dicen, sí. Lo dicen en la encuesta. Dice, yo pertenezco a la clase baja. Y sabemos que pertenecen a la clase media estructuralmente, ya sea por estudios o por posición laboral. Pero los ingresos los han tirado para abajo. Entonces, el principal problema es la inflación. Ahora le das una lista de políticos al electorado y le decís, de todos estos políticos, ¿cuál cree usted que es el que mejor está preparado para combatir la inflación? Que es el principal problema. ¿Y qué te dice? Y el primero que aparece es Javier Milei, bueno. con el 32% del electorado. Quiere decir, tiene 20% de intención de voto, pero el 32% dice es el mejor preparado para combatir la inflación. Si la inflación sigue a este ritmo hasta el día de las elecciones, él por de pronto tiene un techo por ahora del 32%. Y si llega a sacar 30 puntos, entra el balotaje. Bien. O sea que la inflación se transformó en un tema político de lleno y la principal preocupación en todas las clases sociales. La inflación en todas las clases sociales. Cuando vos le preguntás a la gente si ha modificado sus hábitos de consumo debido a la inflación, solo hay un 10% que dice que no los modificó. El resto de creo que tenemos una placa, le voy a pedir si lo tiene el señor director, si no, creo que tenemos una placa. Si no, bueno, el 10% dijo que no cambió los hábitos, pero lo cambió la clase media, ¿sí? Y lo cambió... Los cambió todo el resto, ya sea en alimentos, en entretenimientos, en vestimenta, en prepagas, vos hablaste de las prepagas médicas, en educación a través de la escuela. Cuando vos preguntás respecto a si el aumento de la carne ha modificado sus hábitos de consumo de carne, solo el 10% te dice que consume toda la carne que quiere. El 10% son cerca de 5 millones de personas. Hay dos Argentinas. Hay una Argentina que consume, que vive bien, que no tiene limitaciones, y hay otra Argentina bastante más grande que está sumergida y tiene serios problemas para llegar a fin de mes. El argentino considera, y esto apareció en los focus group,
cuando hablamos del tema de la carne, te dicen, yo ya no como tan bien como antes, como menos carne. Es decir, para el argentino comer bien es comer carne. Mirá. Si limita el consumo de carne, creo que el 60% consume la carne que puede y no la que quiere, considera que ya no está comiendo tan bien. Entonces, si el resultado de la inflación es que afecta la calidad de vida de las personas y la gente respecto a su calidad de vida tiene un solo responsable siempre, gobierne quien gobierne, el gobierno actual. Nunca es el gobierno anterior, siempre es el gobierno actual. Entonces, si eso se mantiene, se le hace muy difícil a la coalición de gobierno tener perspectivas favorables para el 2023. Bien, contame un poquito, ¿cómo estás viendo, y cerramos con esto, cómo estás viendo las internas dentro del gobierno? Hace unos días el discurso de Alberto Fernández, que volvió a elegir, llamarlo así, como enemigo, como punching ball, como quieras llamarlo, a Mauricio Macri. Mauricio Macri dijo que estaba desquiciado, ¿no? ¿Cómo estás viendo primero? ¿Cómo está comunicando el presidente Alberto Fernández, el silencio de Cristina Fernández y los movimientos en torno a Martín Guzmán? Bueno, primero te voy a decir que todo eso te interesa a vos y me interesa a mí. A la gente no le interesa. La gente le interesa cuando va al supermercado que puede comprar, le interesa cuando toma transporte público o si puede viajar sentado o no la calidad del viaje, le interesa si sus chicos en la escuela avanzan, estudian, aprenden o no aprenden, le interesa cuando va a hacerse atender médicamente si la atienden bien o no la atienden bien. El hecho de que Mauricio Macri y Alberto Fernández se peleen no le interesa a nadie. Bien. A vos, a mí, a los que hacen política, a los periodistas les interesa. ¿Cuántos somos? 10.000 personas, 15.000, 20.000. Clarísimo. Hay 30 clarísimo. millones que votan que no les interesa. Te cierro. Los políticos, yo te diría gobierno y oposición, o un sector de la oposición, no toda la oposición, están instalando temas que están fuera de agenda. A ver, si te voy a decir que la propuesta de reforma es sacarle 2 ceros al billete, me parece una ridiculez. No, ni siquiera desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del sentido común. La oposición todavía no tiene un plan de gobierno. Bien. Según Horacio Rodríguez Larreta, hay equipos trabajando, preparándolos. El gobierno daría la impresión que no va a llegar aunque tuviera un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque el tiempo es de aquí a noviembre. En diciembre viene la fiesta, enero y febrero vacaciones, en marzo empieza el año electoral. Si no llegaste bien a ese momento, si no cerrás bien el año, tus perspectivas son muy pobres y no se ve que haya una conducción férrea en el gobierno, digamos, capaz de convencer a la gente de que cambie de opinión. Este es el mes donde la imagen presidencial y la imagen de gestión de gobierno es la más baja desde que empezó el gobierno. La cosa está complicada para el gobierno y yo creo que el gobierno, desde el punto de vista de respuesta a los ataques sistemáticos que recibe, es verdad, a los medios que ignoran las acciones positivas del gobierno, es verdad, la respuesta del gobierno es como la de un boxeador groggy, agacha la cabeza y camina hacia los costados. Clarísimo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, al contrario, gracias a ustedes.